o termina un año, pero si inicia otro, lo ideal es empezar bien. Así que si va a festejar, hágalo con la responsabilidad debida, con mesura, y todos los días lo decimos, lo reiteramos. Si usted piensa celebrar con bebidas alcohólicas, deje el vehículo en casa, tome un taxi, ¿ok? 7 de la mañana con 24 minutos, amigos, vamos a cambiar ya el tipo de información. Vamos a hacer ya el análisis, lo anunciado. Estamos muy bien acompañados del doctor Eugenio de Medina Lora. Él es analista político, economista de Centrum La Católica, y con él vamos a hacer un balance. ¿Cómo está, doctor de Medina? Jennifer, encantado como siempre. Un gusto siempre conversar con usted. Hemos conversado este año, justo lo conversábamos antes de la entrevista, ¿no? En fechas claves, meses claves en los cuales se estaba desarrollando todo este 2012 y había noticias importantes. Y empezamos la conversación, doctor de Medina, preguntando, ¿podemos decir que cerramos este 2012 en cifras en azul, aprobando? Mira, yo pienso que sí. Un indicador es lo que has mostrado hace un momento con Olinda, de esta sensación de felicidad y de expectativa, y más que todo yo diría de la confianza de los peruanos en lo que se está haciendo en materia fundamentalmente económica, porque lo económico es lo primero que golpea a nivel del bolsillo, etcétera. Yo creo que estamos cerrando en buenas cifras. Creo que empezamos el año con alguna preocupación por el tema de los conflictos sociales. Ha habido un devenir, digamos, de apaciguar un poco ese tema en el tiempo. Creo, por ejemplo, que la presencia del doctor Warok en este manejo de la PCM del área de conflictos ha sido muy importante. Y cambiarlo a la oficina del diálogo, ¿no? Sí, medular. por supuesto, ¿no? Y cambiando el foco además, ¿no? Descomprimiendo un poco al primer ministro sobre ese tema, creo que ha sido importante. Sin embargo, hay que decir también lo siguiente, el crecimiento puede llegar a ser un gran espejismo, ¿no? Porque nosotros ya hemos experimentado en el Perú procesos de crecimiento importantes. Por ejemplo, seguir más lejos, en la década del 60 tuvimos 5.6% de crecimiento promedio anual, igual que en la década del 2000, que tuvimos gran momento de las exportaciones, incluyendo el efecto de la crisis del 2008. Nosotros podemos después caer en un bache si es que no sostenemos este crecimiento. ¿Cómo tenemos que hacer que ese crecimiento se sostenga? No hay otra forma que haciendo que el crecimiento sea inclusivo. ¿Cómo se hace el crecimiento inclusivo de largo plazo? Básicamente fortaleciendo la competitividad del país. Y eso significa, básicamente, como dice el World Economic Forum, fortalecer la educación, ¿no es cierto?, fortalecer las infraestructuras, la estabilidad macroeconómica y, naturalmente, las instituciones, ¿no? En ese sentido, nosotros creo que hemos hecho la tarea bien en estabilidad macroeconómica, pero creo que tenemos que dar pasos audaces en materia de infraestructura. Por ejemplo, te pongo la agenda del agua, ¿no es cierto? Es un tema importante. En tema de educación, no es posible que, por ejemplo, nosotros estemos siendo una de las estrellas del crecimiento en América Latina y nuestras universidades estén rezagadísimas en el ranking latinoamericano. No ocurre lo mismo con Chile. Chile tiene el mismo crecimiento de nosotros, pero tiene 2 de sus principales universidades entre las 5 primeras de América Latina. ¿Qué ocurre en la experiencia peruana? Ellos están solo dentro de los 30, ¿verdad? Sí, nosotros, nuestra primera universidad está más o menos en el 30º lugar, ¿no es cierto? Entonces, ese es un indicador. No, además, el problema no es la primera, también la segunda, la tercera, que ya están en puestos bastante más rezagados. Lo que quiero decir es que un país que apuesta al desarrollo tiene que apostar a las cifras macro, pero acompañarlas de importantes despegues de infraestructura y de un sistema educativo que permita que la gente se inserte a las nuevas tecnologías que vienen con la inversión de punta, ¿no es cierto? Porque si no, lo que vamos a ver, Jennifer, es que el crecimiento va a pasar como un tren, ¿no es cierto? Y los peruanos vamos a mirar cómo pasa el tren delante de la casa. Y solo algunos van a poder subirse a ese tren de desarrollo. ¿Y quiénes son los que se suben al tren del desarrollo? Los que compran el boleto de la educación, ¿no es cierto? Porque es con la educación, ojo, no con cualquier educación, con la educación que te permite competir, es con la educación que tú te incluyes en el sistema. Si no, sigues mirando el tren pasar. Y precisamente, ¿no?, para ir en acorde con la estrategia que se está queriendo tomar por parte del gobierno en el tema de educación, porque se sabe muy bien, ¿no? Incluso escuchábamos al presidente de la República en entrevistas recientemente señalar que el próximo año se le quiere dar mayor fuerza al tema de la inseguridad ciudadana, que también es otra de las grandes preocupaciones de los peruanos, al tema de la corrupción, al tema de la lucha contra el narcoterrorismo y el tema de la educación, que es un pilar básico de desarrollo. Totalmente. Y para ir en concordancia con esto, el tema de la reforma magisterial, son algunos puntos que se han estado hilvanando para hacer esa gran reforma. Sí, se conoce esa problemática. Sin duda. Yo creo que el presidente tiene el diagnóstico correcto. Lo que yo no estoy demasiado seguro es si va a haber
la voluntad política, porque aquí hay un tema también que es lo siguiente, ¿no? La economía no está aislada de lo político. Y cuando yo me refiero a la voluntad política, no me refiero a la voluntad de él, que puede tener la mejor voluntad personal. Pero el presidente ya sabe perfectamente que la voluntad del presidente se hace efectiva a través de la voluntad de las personas que ejecutan las políticas. Si las personas que ejecutan las políticas no tienen ese convencimiento, entonces el presidente va a hablar una cosa y lo que se va a hacer es otra cosa. La opinión pública, ¿a dónde se va a dirigir? No al ministro ni al director ejecutivo de un determinado ministerio, se va a lo de la figura presidencial. Entonces, para proteger al presidente, creo que tenemos que encontrar al personal, al equipo de personas que pueda implementar esta visión del presidente. Y si eso no ocurre, no nos olvidemos de que ya estamos terminando en el 2013 prácticamente ya la mitad del gobierno del presidente Humala. Entonces este año va a ser un año muy importante para que el señor presidente le ponga especial mira a las personas que van a implementar esta Ahora, en definitiva, hemos señalado, son 17 meses de gestión del actual gobierno, se han hecho y se están poniendo los puntos derroteros del cual fue la campaña, o mejor dicho, el lema de la campaña, la inclusión social. Sí. Ahora, el tema de la inclusión social, como usted bien ha señalado, no solamente compete la aplicación de los programas sociales, claro, ¿no?, tal como se prometió, ya se están ejecutando, sino también un crecimiento que se ha sostenido. Totalmente. Y ya no solamente se reduzca los bolsones de pobreza, sino que se reduzcan, ¿no?, esta brecha de desigualdad, que es, claro, lo más difícil. Claro, los programas sociales son importantes. Mira, yo lo voy a decir, yo soy una persona bastante promercado, pero admito y promuevo que se hagan programas sociales. Lo que me preocupa sí es que no se hagan bien y que terminen favoreciéndose de repente algunas pequeñas mafias que todos conocemos de varios programas sociales, no de este gobierno, sino de los últimos 4 gobiernos anteriores. O me imagino también, doctor, disculpe que lo interrumpa, sí, que también el entusiasmo quede en la cantidad de personas que ingresan al programa social y no más bien que se gradúen, que es lo de todo ese programa. A eso quiero ir, Jennifer. Los programas sociales están bien en la medida en que pueden paliar a los que realmente están fuera del sistema. Fuera del sistema porque son personas de repente de 40 años, una señora de 40 años con 4 hijos, que no tiene la capacidad de ni siquiera terminar la secundaria. Obviamente no podemos pedirle esta inclusión. Pero cuando queremos trabajar la inclusión de largo plazo, sostenida en el tiempo, como tú dices, tenemos que trabajar la educación. Y ese es un tema que no podemos soslayar. Y perdóname que aquí tengo que ser puntual. El presidente me va a entender porque él es un hombre de formación castrense. No es posible lograr metas importantes sin sacrificar determinados costos, incluyendo algunos políticos. Yo no veo posibilidad de seguir manejando una reforma educativa sostenida en la dirección que hablamos si seguimos con la educación cautiva y rehén de un sindicato de trabajadores. La educación pública está hecha para los estudiantes, no para los trabajadores. Los que somos maestros, yo soy maestro también en una universidad, en realidad en 2, ¿no es cierto? Mi puesto de trabajo no está hecho para que me satisfagan a mí, está hecho para que yo cumpla una función docente para formar nuevos profesionales. Ese es el espíritu de un maestro. Entonces, creo que tenemos que educar a los maestros y también creo que tenemos que tener medidas más audaces. Yo te pongo un ejemplo de una medida. ¿Por qué, por ejemplo, los títulos que se logran en el extranjero no se pueden convalidar automáticamente en el Perú? Una universidad de esas hechizas que decimos, ¿no es cierto?, y te da un máster, ese máster te vale más en el Perú que un máster que saques en una universidad norteamericana o canadiense. ¿Qué están haciendo los chinos? Los chinos están importando sucursales de universidades americanas para que les den educación americana en la propia China a su gente. Entonces es otro concepto de la globalización y de la inclusión, porque ellos han entendido que no pueden sostener su crecimiento de 10% anual si no tienen un sistema educativo que acompañe eso. Y si no lo tienes en lo local, pues tienes que traerlo, como hacemos en el fútbol, como hacemos en la tecnología, como hacemos en todo orden de cosas. No tienes algo que acá lo importas. Bueno, importemos educación, abramos nuestras fronteras, fomentemos que nuestros profesionales lleven cursos de repente en el extranjero o que hayan cursos online, aunque sea, que puedan hacer convenios con universidades locales, pero facilitemos eso porque hoy en día, por ejemplo, esa facilidad no existe. Claro, doctor Medina, usted está centrando, ¿no?, el punto medular de hacer continuo este desarrollo en el tema del sector de educación, pero también hay otros puntos medulares que se tienen que tocar para el próximo 2013 y que están, digamos, ¿no?, marcando ya el derrotero. Yo te digo uno, para decir algo que mencionó el presidente: seguridad. No es posible que el Perú progrese en términos de inversiones, por ejemplo, si no existe seguridad. Y yo quiero aquí
tomar pie en lo que ha dicho el señor presidente para decir que cuando hablamos de seguridad no hablamos solamente de la seguridad de que no nos roben, también estamos hablando de la seguridad institucional, ¿no es cierto?, que permite que las transacciones tengan valor entre ellas. Y también tiene que ver con este tema que no se ha tocado mucho, pero que ha sido, creo, gravitante en el 2012, el tema del resurgimiento de la presencia de Sendero Luminoso en el imaginario de nuestra gente, ¿no es cierto? Hay una sensación de que Sendero Luminoso ha retomado espacios, esta vez no solamente desde lo militar, sino desde lo político, y yo creo que hay un trabajo importante que hacer. Pero bien dicho, usted lo ha señalado muy bien, en el imaginario es la sensación de... Es la sensación, ¿no? Pero la sensación es igual, ¿no?, la certeza de lo que uno está sintiendo, entonces... Sí, es lógico, ¿no? Entonces, tú sabes, el presidente también lo sabe, la política es un tema de sensaciones, ¿no es cierto?, un tema de emociones. Si nosotros estamos pensando que Sendero ha retomado espacios, tenemos que recomponer la estrategia contra Sendero. Pero ahí, ojo, no solamente es trabajo del gobierno central, de los principales estamentos, sino también de la clase política en general. ¿Dónde está la presencia de los partidos políticos? Y eso lo hemos debatido, lo recuerdo incluso con usted, varias oportunidades. Sí, pero ¿quieres que te diga una cosa? Yo ya perdí esperanza en los partidos políticos. Entonces la sociedad civil... Nosotros sinceramente no tenemos... Lo que llamamos partidos políticos son logos, ¿no?, con una decena de personas entusiastas que han logrado una inscripción. Yo es más, yo creo que debiéramos ya eliminar las barreras electorales, porque yo no creo que exista ya una necesidad de tener que depender de 4 o 5 agrupaciones que tienen inscripción y sacar a otras personas que tienen posibilidades de sumar. Y aquí me permito detener un segundo nada más. No es posible que tengamos en el Congreso, ¿no es cierto?, que por mí podrían ganar hasta el doble lo que se ha subido, ¿eh? No tengo problema. El problema que yo tengo es que es un Congreso que no responde a las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque tenemos una amplia gama de personas que simplemente no somos nada. Hay un montón de personas que están en el Congreso que la gente los conoce recién cuando los interpelan o cuando los denuncian, porque no suman absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro sistema político está generando un Congreso cada vez peor que el anterior, ¿Y ellos podríamos decir en todo caso que el Congreso resulta con nota aprobatoria en el año 2012? Bueno, digamos que estos bimestrales yo creo que algunos congresistas marcan una diferencia, ¿no? Lamentablemente, pero justos pagan por pecadores, pues, ese es el problema. Es que por eso no me gusta por eso no me gusta generalizar. Yo soy un defensor del Congreso como institución. Yo creo que el Congreso merece otra clase de personas, pero también hay que preguntarnos, ¿el sistema político está generando los incentivos para que lleguen los mejores? Yo creo, por ejemplo, que ya es necesario, y lo voy a hablar claramente, generar un tope al gasto de las campañas electorales. No puede ser que llegue un técnico de enfermería o una persona sin mayor experiencia simplemente porque en su pueblo es capaz de reventar de publicidad todas las paredes. Pero ahí nos van a alegar, doctor de Medina, que dónde está el tema de la representatividad, pues ese es el problema. Pero mira que no, porque si tú vas hoy día a Anca, Shapira o a Arequipa, la gente te va a decir, yo no me siento representada por estas personas. Y yo creo que hay que repensar incluso ese tema de la representatividad. Y te voy a decir por qué. Porque yo no entiendo esta contradicción, y de repente a alguno de tus invitados les puedes preguntar, entre el hecho de que el congresista representa a la nación, pero al final cada congresista termina representando al departamento en el que está. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde están los gobiernos regionales? ¿Dónde están los alcaldes? Ellos no representan a sus regiones. Entonces yo creo que hay que entender que si estamos hablando de un modelo unicameral, el congresista tiene que representar al país, no puede representar a las personas de su localidad. Cuando hablamos de un sistema bicameral es distinto, porque en el bicameral tú tienes la Cámara de Diputados que representa a cada jurisdicción y tienes al Senado que representa a todo el país. Claro. Pero lo puntual es que el Congreso da una sensación de que no está funcionando, no es funcional el programa, y en ese sentido creo que hay una agenda pendiente que resolver. Una agenda pendiente en definitiva. Doctora Medina, el tiempo nos ha quedado corto, pero sin duda hay que también reconocer que dentro del balance que se hace del año 2012 está la participación, ¿no?, del equipo de profesionales que nos representó ante la Haya. Ese es un tema medular. Y me gustaría terminar ya esta entrevista, espero, mejor dicho, va a haber seguramente una segunda oportunidad para conversar, en relación a hacerle un picadillo de preguntas rapidísimo para que nos responda. ¿Qué podríamos decir que es la mejor noticia del año 2012? La mejor noticia del año 2012 es haber mantenido la tasa de crecimiento alta en un momento en el cual hay un enorme problema de crisis internacional. ¿Y la noticia un poco infeliz? El resurgimiento de Sendero.
Para mí ha sido lo ¿Y el peor. personaje del año, doctor de Medina, para usted? ¿El personaje político del año? Así es. Mira, a ver, me la pones difícil. Yo creo que el presidente es la cabeza del gobierno y creo que ha hecho un acierto en profundizar esta transformación que, que comentamos el año pasado, Claro. a inicio de este año, en promover y seguir apostando por este modelo económico, al cual obviamente hay que mejorarlo y corregirlo y ajustarlo seguramente, pero creo que las grandes líneas las ha apostado. Creo que ha tenido la valentía de avanzar en esta medida. Creo que la población lo ha retribuido con una aprobación importante, Sí. pero insisto, creo que él tiene que dar pasos más audaces. Me parece que esos pasos audaces pasan por recomponer algunos ejes de su equipo de personas, también ministerial, no porque lo estén haciendo mal, sino por un asunto de coherencia de ideas, ¿no? O sea, si quiero avanzar más rápido, tengo que traer a la gente que me permita implementar esas políticas Afinar más los rápido. cuadros nada más, ¿no? Y prueba de ello son las cifras con las cuales estamos terminando, pues, ¿no? Este 2012, 6.3% al cierre del 2012 en el crecimiento económico de nuestro país, ¿no? Incluso también se ve reflejado en el nivel de aceptación del presidente de la República, ¿no? Quien tiene un porcentaje muy por encima de lo que ocurrió en su momento con el presidente García, el presidente Toledo, ¿no? Entonces, de alguna manera se está diciendo que se están dando los puntos y los pasos adecuados. Y eso también incluso se ve reflejado por el desarrollo de los consejos descentralizados que se ha hecho en distintos puntos del país, porque la población siente cercano a su gobierno central. Y eso es lo importante, lo que se pedía, ¿no? Ahora, Sí. había un embalse de expectativas, y es lógico, ¿no? Hay muchas necesidades. Siempre en en nuestro base a expectativas. Mira, nos hemos quedado cortos porque Sí. también hay un tema que trabajar con la regionalización, Y ese es hay otro. muchos temas por avanzar, obviamente no los vamos a abordar acá, pero... en Paso todo- a paso, peldaño a peldaño. se hace hay, parte. hay que ir peldaño a peldaño, hay que consolidar posiciones, hay que entender que este año que viene también, a mi juicio, creo que hay que tener las expectativas bien adecuadas, porque no nos olvidemos que puede venir un coletazo todavía de la crisis europea que no se ha resuelto. También vienen políticas monetarias interesantes en Estados Unidos que pueden, por ejemplo, tirar abajo el precio del dólar por la expansión monetaria que ellos van a Que ya hacer. lo estamos viendo ¿No? incluso, Entonces, exacto. Entonces, hay que andar con prudencia. Yo diría que un 6% es una previsión razonable para el próximo año, estemos más o menos por ahí, y tampoco hay que generar un sobreembalse de expectativas, porque cuando a la gente le decimos que estamos demasiado bien, entonces la gente dice, si estamos demasiado bien, ¿por qué no me toca a mí? ¿No? Hay que entender que nosotros todavía tenemos que seguir remando, partimos de un piso muy bajo y hay que seguir trabajando con modestia, como la selección peruana de fútbol, ¿no? Hay que seguir ganándonos los puntos uno a uno. Y eso implica el trabajo personal y particular de cada uno. Yo creo que es lo que mejor Totalmente. podemos hacer en este año 2012 que se va a inicio de 2013, es cada uno asumir su rol y su participación y su responsabilidad de lo que le toca hacer, Eso que has dicho es independientemente. fundamental. Eso que has dicho es fundamental. La libertad individual tiene como contrapartida la responsabilidad individual. Exacto. Y en ese sentido, permíteme extender un saludo a la teleaudiencia por el año, a todo el personal de TV Perú, Muchas a tu gracias. persona, a tu familia, a Olinda y su familia también, y a los directores de esta casa periodística, y obviamente a todas las personas desearles una renovación de la fe en el Perú. El Perú tiene que seguir avanzando y obviamente esperamos todos ganar con esa mejora del país. Todos tenemos que poner nuestra parte en definitiva. Totalmente. El carro se empuja de una sola iniciativa Exactamente. y en el mismo sentido. Muchas gracias, doctor de Medina. No, encantado. Feliz Jenny. 2013, seguramente vamos a tener oportunidad de conversar el próximo año. Será Dios para mí les un bendiga. placer. Muchas Ok, gracias.